Bueno, buenas tardes a todos. Estamos en esta conversación reunidos referentes y docentes de las distintas carreras de arte de la oferta académica de nuestra casa de estudios eh, en la Universidad Nacional de La Rioja. Estamos, las carreras, la oferta artística de grado son carreras en licenciatura en artes visuales, licenciatura y profesorado en artes plásticas, licenciatura en música y licenciatura en arte escénico con dos menciones, mención teatro y danza. Y en esta oportunidad la invitación a dialogar es sobre el eje de la formación, justamente, de la formación, de la transmisión, de la enseñanza, del aprender, del enseñar y del aprender a investigar las artes en nuestro espacio institucional. Y estamos reunidos entonces el licenciado Luis Eduardo Toro, que va a representar de alguna manera el espacio de música, el licenciado Mariano Fiore, que representa el espacio de las artes plásticas, también la doctora Paulina Antacli, que está en la carrera de artes plásticas y también en la carrera en la licenciatura de arte escénico. El licenciado Julio Contreras Oliva, también en el marco de la carrera arte escénico, más para el lado de la mención danza, y la magistra Guadalupe Suárez Jofre, quien también es una de las referentes del teatro en la carrera de arte escénico. Quien les habla, Viviana Fernández. Estoy en este momento en la Subsecretaría de Ciencia Técnica y Extensión del Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación, en donde residen estas tres carreras. Bueno, lo que vamos a hacer entonces es interesar la charla, orientar la charla a la discusión de esos recursos, herramientas, en el orden de estos debates en que las artes ingresan a la universidad, en espacios de profesionalización, pero sobre todo de titulación, en las demandas de un sistema científico que reclama ciertos modelos a seguir, y en aquellas otras digresiones y en aquellos otros atrevimientos y seguramente mucha incomodidad y provocación que tienen las artes dentro del sistema. Entonces, en principio es jerarquizar, digamos, las artes en este espacio, en el espacio de un foro de ciencias y tecnología, y no es menor, entonces, instalar la problemática de la investigación artística en el entorno en que nos encontramos como SILAC. Bueno, vamos a hacer entonces las presentaciones. Luis, te invitamos a que comencemos a charlar. Bueno, hola Viviana, ¿cómo va? Bueno, ya me has presentado, Luis Toro, yo estoy en Córdoba, en mi casa en Saldán. Bueno, yo he egresado de la Universidad Nacional de Córdoba como licenciado, soy docente acá, pero tengo la mayor cantidad de actividad en La Rioja, en donde trabajo en dos áreas de las carreras de música, en las carreras, en materias que son de la mención en composición y materias que son formación de instrumentistas. Por lo tanto, tengo como dos áreas de trabajo, una que es estrictamente de producción, composición, creación con medios electroacústicos, acústica, y ahora recientemente un seminario de iniciación a la creación para los estudiantes del preparatorio que por ahí están un poco complicados con el nivel de acceso, y les hemos creado un espacio para ofrecerle un sistema previo para que entren al primer año ya un poquito más cómodos. Y por otro lado, por el lado de la formación de los instrumentistas y también de los compositores, tengo varios espacios curriculares que son de teoría y análisis. ¿No? Teoría, análisis y crítica de la música y teoría de la música actual. Así que bueno, tengo como esos dos espacios de trabajo que son súper interesantes. Y ya como para meternos en tema, a mí ya cuando llegué a la universidad me resultó bastante preocupante, o sea, más que preocupante, una inquietud, empezar a trabajar en relación a mover un poquito la cosa de cómo es la producción teórica, ya que estaba yo en materias de teoría,
Y bueno, la música tiene, hablábamos recién, que tiene esta particularidad de que por ahí algunas cosas, algunos enfoques son un poco tradicionales, por ahí cuesta actualizar bibliografía, marcos analíticos, se trabaja todavía con morfologías de fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, con una visión ahí, bueno, que en general en la cultura, ¿no? La música clásica occidental centroeuropea se la ve desde los grandes compositores de bronce o de mármol. Entonces, eso no escapa, digamos, a la formación. Es como que tenemos un canon muy fuerte de este linaje: Bach, Beethoven, Vivaldi, Mozart. Entonces, bueno, para mí hay una tarea ahí muy importante. Yo, como soy compositor y me he formado con compositores en el cual en la formación empezás a tratar con esos compositores del pasado de una manera como muy de igual a igual, ¿no? Cuando empezás a analizar y meterte y a pensar la creación musical, la toma de decisiones operativa de la creación, empezás a pensar a este compositor histórico como un par, digamos. Entonces, en ese sentido, me parece que la motivación fue mucho por ese lado, ¿no? Tratar de actualizar un poco la mirada, contemporaneizar y sobre todo que el enfoque teórico no sea simplemente hacer encajar el repertorio, las obras en ciertos modelos, en ciertos moldes formales, sino empezar a tener como una visión, digamos, de meterse a hacerle preguntas a la obra, ¿no? Hacerle preguntas al compositor a través de la obra, de modo que ya, inclusive ahora en el preparatorio, para chicos que no tienen, que muchos de ellos no tienen cero formación musical, de entrada se le está proponiendo, bueno, eso, pensar cuáles fueron las decisiones que fueron tomadas acá. Entonces, en ese aspecto, ya no esperar a que lleguen a la instancia de una asignatura como metodología de la investigación, sino empezar la investigación por el lado de hacerse preguntas respecto al hecho artístico con el cual se encuentran. Así que eso fundamentalmente. Y en ese caso, por ejemplo, que un instrumentista que toque no simplemente replique formas de ejecución legitimadas, sino nada, que sea un poco audaz, que desafíe las pautas establecidas, que haga crossover, digamos, que haga una visión, que haga una interpretación contemporánea, crítica, de esas obras que tradicionalmente tenían un determinado enfoque. Y desde el punto de vista de la composición también, un poco correrse del enfoque tradicional de la composición, lo que llamamos la composición por estilos, ¿no? Esta composición de componer los formatos de grandes obras del pasado con esta famosa frase de estructurar para después romper, ¿no? Como esta cosa de primero tenés que aprender a manejar las formas tradicionales para después, si no, no estaría siendo legítimo. Y bueno, no, estamos corriendo un poco de ese enfoque de trabajar sobre estilos y ya del vamos, primer año, trabajar sobre la experimentación, digamos, esta cuestión de que los chicos creadores se enfoquen directamente a crear, es investigar una situación de producción artística permanentemente. O sea, un compositor, un creador musical hoy lo que hace es, está ahí como haciendo lo que yo llamo un cuerpo a cuerpo, ¿no? Yo rescato mucho el aspecto performativo de la composición, el hecho no de la composición como un acto cerebral, y no solamente como un acto cerebral y un acto algorítmico, digamos, sino esta cosa de que al hacer ese algoritmo también hay un cuerpo a cuerpo del compositor que está ahí, digamos, haciendo una actividad performativa íntima, que después muchas veces se hace pública, ¿sí? Entonces, bueno, esta cuestión por ahí la planteamos desde el punto de vista hemos modificado el enfoque, sobre todo este año, nos hemos hecho bastantes preguntas sobre el resultado que hemos tenido con el enfoque tradicional de la enseñanza. Hicimos un cambio radical, trabajar, por ejemplo, la composición en los comienzos, en primer año, desde el hecho acústico, por ejemplo, desde el hecho físico-acústico y psicoacústico, y no desde la forma del pasado, digamos, aprender a hacer una suite, que es lo tradicional, ¿no? El preludio, primer año, un pequeño preludio. No. Vamos directamente al hecho sonoro, a experimentar, al cruce de lenguajes, ya sea del pasado con el presente, y después hacer links, ¿no? Conexiones, ¿no? Hacer conexiones entre músicas del pasado y músicas de hoy también. En ese sentido, proponer que los chicos tengan lo que yo digo, un abordaje conjetural, en el sentido de poder conjeturar
qué cosas pueden estar pasando en esta obra, más allá de lo que estudien antes, previamente, sino directamente hacerle preguntas y conjeturar, y errarle de última, ¿no? Errarle en esa conjetura sobre qué quiso hacer Haydn, pero en ese hacerle la pregunta a Haydn y suponer que Haydn hizo una cosa que capaz que no es lo que quiso, pero nos pone a preguntarnos, a mover un montón de imaginarios que van a ser muy, muy positivos. Así que bueno, yo no hago producción, no hago investigación en La Rioja, un poco por esta limitación del espacio, del ser docente viajero, pero bueno, sí hacemos nuestros aportes, que es el trabajo. Yo como investigador estoy trabajando en un área que se llama Poéticas del Silencio. Como compositor me aboqué un poco a cierto aspecto performativo de la creación musical que yo llamo cuerpo, música, acción. Y bueno, y soy investigador del Centro de Estudio en Filosofía de la Cultura, un espacio en donde trabajan personas de diferentes espacios de producción teórica y de producción artística, científica. Y lo más interesante de ese centro es que un centro, un poco lo que vos decías, ¿no? Que se propone formas distintas de producir, producir la investigación, ¿no? No investigar y después hacer un paper, sino directamente un poco como lo que yo estaba proponiendo a partir del trabajo que hemos hecho, la misma performance como hecho en donde está lo que nosotros trabajamos, la poética del silencio está en la misma acción, o textos performativos que fueron publicados en la revista Barda, del Centro de Estudio en Filosofía de la Cultura, en donde el lector tiene que hacer una performance como la que nosotros, en conexión con la performance que nosotros hicimos, y después la relación con las nuevas tecnologías, ¿no? Con los nuevos medios, más que todo, ¿no? Una ponencia que es una historia de Instagram. Ya, nosotros no hablamos, sino que directamente intervenimos en un espacio virtual singular. Así que bueno, estamos trabajando un poco para ver si podemos abrir el juego a ese tipo de propuesta de investigación. Y bueno, también viendo si sería buenísimo lograr un espacio de investigación y producción a la medida de lo que estamos haciendo en artes acá en el departamento, ¿no? Creo que es suficiente. Gracias, Luis. Sí, muchas gracias. Ahí retomamos algunas cuestiones muy interesantes. Mariano. Hola, hola a todos. Bueno, yo soy docente hace muchos años ya de las carreras de artes plásticas, título que queda completamente viejo, ¿no? Porque en realidad la carrera está orientada hacia las artes visuales. Artes plásticas es un término que quedó realmente viejo, no sabemos muy bien cómo llegó el título a instalarse. La carrera creo que fue la primera, si no entiendo, que abre el departamento, y es un plan de estudios que lo arman desde Córdoba, básicamente, gente de Córdoba y alguien de La Rioja, y fue un primer intento de abrir una carrera de artes, el primer intento, y que tiene todavía arrastra problemas, entre ellos el título. Pero bueno, lo que estuvo bueno de esa carrera que se abre en el 2004 es que piensa 3 espacios para la formación, 3 momentos bien diferenciados para formar el perfil del investigador, que en general está bastante descuidado en el resto de las carreras viejas, por lo menos las viejas carreras de artes plásticas o artes visuales en el país, no cuidaba ese perfil del licenciado. Y la carrera tiene espacios, uno en tercer año y 2 en cuarto año, tiene 4 años la carrera. En los 3 he trabajado yo, ahora estoy solamente en el último, porque en los 2 primeros estoy de licencia porque asumí otras responsabilidades en otra universidad, que también estoy trabajando en la Universidad Nacional de Cuyo, donde soy egresado. Y primero tiene una formación en metodología de la investigación en humanidades en tercer año, muy incipiente, pero permite pensar a las imágenes más que a las artes, como es más amplio, que los alumnos empiecen a involucrarse en un estudio más analítico sobre las imágenes en general. Pueden ser artes visuales, obviamente, lo que le quede más cómodo en ese momento. Un momento crítico, porque tercer año es un momento crítico para los alumnos y alumnas, porque
vienen como de 2 años muy casi sin teoría. Estoy yo, Paulina y nadie más, casi dando teorías en primer año y segundo año, y llegar a la investigación sin formación teórica les cuesta mucho. Le pasa lo mismo en general a los del profesorado y a la licenciatura. Es un momento crítico, es como que le cambian la carrera, hay una bisagra ahí, les cuesta remontar a muchos, pero bueno, hay que apoyar ese tercer año. Cuarto es mucho más fácil dar las materias de cuarto. Ahí se trabaja fundamentalmente en que empiecen a tener conciencia de qué manera mirar, desde qué ejes muy generales, marcos teóricos muy amplios, digamos, empezar a pensar desde dónde se pueden estudiar las imágenes o las artes visuales. Desde la sociología, desde la psicología, desde la historia del arte, sobre todo, porque es lo que más han tenido, básicamente han tenido historia del arte, desde la semiótica, que la están cursando contemporáneamente, hacerse algunas preguntas que les lleven a trabajar si pensamos que hay que trabajar sobre algo que les quede cerca, a la mano, no que piensen en, no tanto soltar la imaginación a querer estudiar arte europeo, arte chino, sino que piensen lo regional, lo que les queda a mano, lo que pueden investigar, a donde pueden acceder a algún archivo, a entrevistas, a artistas locales. Eso sí está, esa es la apuesta que está en el reglamento de la carrera y en el reglamento de cuando se crearon estas materias. En cuarto año es cuando tienen en el primer cuatrimestre una materia que se llama Metodología de la Producción e Investigación Artística. Es a donde se apuesta fuertemente a que se haga una reflexión sobre la poética que se está construyendo. Tercer y cuarto año, las materias están más vinculadas a la producción artística, son materias que tienen como un perfil más en el arte contemporáneo, por lo tanto, se intenta que empiecen de a poquito, ¿no? No son materias que dé yo, pero de a poquito empiezan a crear una memoria sobre su obra, empiezan a trabajar de manera más reflexiva en la producción. No son tantos ejercicios plásticos, no se trata de aprender, sino de resolver algún tipo de propuesta de producción ya en las artes visuales más contemporáneas. En tercero y cuarto sería la lógica esa. Entonces, trabajar sobre ese material que han estado produciendo, sobre esas piezas, algunas, ver las continuidades, si aparecen problemas, si se pueden poner en palabras esos problemas, si aparecen, identificar referentes. Y ahí, más que producir ya en la primera materia se trabajan más que nada las cuestiones metodológicas, acá ya se trabajaría avanzar sobre un ensayo que hable sobre su producción. Lo tienen más o menos listo cuando van a rendir ese examen, no es ensayo, no es algo que puedan hacer tan rápido, ¿no? Que te caiga la ficha, cuál es tu poética, poder escribir, pero se empieza a trabajar. Digamos, son materias de proceso, la evaluación es de proceso, completamente de proceso. Y por último viene el trabajo final, que es la que sigo dando todavía, a donde ya con esas dos experiencias suele ser más fácil que se den cuenta que quieren investigar. A veces es un fiasco haber hecho uno de esos dos trabajos y saben que lo que les interesa es, no sé, investigar algo regional, les conviene más que investigar sobre su propia obra. A veces se sienten que es demasiado difícil investigar sobre su propia obra, o se dan cuenta que tal vez no tienen el cuerpo de obra suficiente para hacerlo. Otros al revés, se sienten más cómodos investigando sobre su propia obra. Otros se lo plantean un poco más en términos de qué es lo que necesita el medio. Hay gente que está muchos de los artistas que están, yo creo que varios ya son artistas, digo, ¿no? Tienen su reconocimiento, todavía están en la carrera, ya tienen su reconocimiento. Se lo plantean en términos de qué es lo que les falta al medio riojano. Que en artes visuales, si bien hay una larga formación en profesorado, no existe la investigación, no se publica, no hay una historia del arte riojana, ni siquiera pespunteada. Entonces hay cuestiones centrales que hay que abordar y algunos se los han empezado a plantear en estos últimos años, algunos de los alumnos. Bueno, y creo que me he pasado el tiempo, no sé.
esa es la formación básica. Por otro lado, hay proyectos de investigación. En el caso del proyecto que yo estoy dirigiendo, la gran mayoría de los participantes son alumnos. Esa es la apuesta del proyecto. La verdad que cuesta que los docentes de la carrera de artes, no pasa lo mismo con los de teatro, por ejemplo, se involucran en la investigación artística, pero sí hay alumnas, son todas un grupito de alumnas que investigan, y en el proyecto que dirijo, que se llama Imágenes Emancipadoras, que es la segunda parte de un proyecto que también se llamó así, con la primera parte del título, y este está abocado a estudiar violencia política y de género en las artes visuales y en la cultura visual argentina reciente. Hay alumnas que están investigando en su producción y a veces también desde la teoría en esa línea, sobre todo sobre la violencia de género. En este momento hay chicas en la carrera que enganchan con este tema. Y bueno, estamos ahí. Ha sido difícil en la pandemia la virtualidad para la investigación, pero se apuesta a eso, a generar la inquietud en investigación también desde incorporar a las alumnas en el proyecto. Y ahí les voy a compartir la publicación que hicimos hace un tiempito del proyecto anterior. Este está en veremos. Buenísimo. Gracias, Mariano. Muchas gracias. Gracias. Pauli. Ahí estoy. Bueno, gracias por este buen momento de compartir experiencias. Bueno, ya Viviana me presentó. Estoy en Córdoba también y docente de la UNLAR, del Departamento de Ciencias Humanas y de las dos carreras que mencionó compañera de Mariano, compañera de Julio y de Guadalupe y Viviana. En la carrera de arte escénico. Lo que decís del nombre, Mariano, bueno, ya es un tema largo para otra charla de nuestra carrera, que también es arte escénico y no artes escénicas. Pero eso lo dejamos para otra oportunidad. Bueno, me interesa particularmente, digamos, abordar el trabajo, digamos, desde que se hace en la formación en grado. Primero estoy en la cátedra de análisis histórico crítico de la danza. Me río porque es muy largo el título. De la danza 1 y 2 y análisis histórico crítico de la danza argentina y latinoamericana. Hay como dos líneas de trabajo, ¿no? Desde esa cátedra, desde esas dos cátedras. Y luego también titular con el equipo de cátedra donde está Julio Contreras, de metodología de la investigación con orientación en arte escénico, ¿sí? Que es una cátedra que se da, es cuatrimestral y se da en... ¿se escucha bien? Porque estoy hablando fuerte, ¿o no? Sí, bueno, te escuchamos, Pauli. Gracias. Se da en el primer cuatrimestre y hay problemáticas comunes en torno a lo que ha ido hablando Luis, y ya lo vamos a hablar después. Sé que son cuestiones que se van despuntando ahora para que después podamos dialogar en conjunto. Pero, digamos, el trabajo que me interesó desde que estoy en la Universidad de La Rioja, desde el año 2011, que hace bastante ya, es trabajar estas dos vertientes. Primero, la inexistencia de una historia de la danza local, digamos, de la ciudad de La Rioja, y de La Rioja como provincia, que sé que ahora ya en el profesorado ya hay como que se está moviendo más esto de la historia de la danza, pero hasta el momento no había nada, y desde la cátedra como yo les decía recién, Vivi, avísame cuando pasen los minutos, porque así soy breve. El tema es de qué manera, digamos, se puede entender la existencia de una historia reciente, comprendiendo lo que aconteció en una historia, digamos, en un pasado reciente, porque el campo artístico de la danza en La Rioja no es que nació ayer,
se ha ido construyendo y hay, digamos, muchos representantes, pero normalmente la idea de pensar cómo se construye ese campo surge de quién vino de afuera y plantó la semillita. No, o sea, no subestimo eso. Simplemente digo que así no se construye un campo artístico, sino que se construye con lo que se encuentra en el lugar. Bueno, hablé de dos vertientes. La segunda vertiente, vinculada a metodología de la investigación, que se da en el primer cuatrimestre. Previamente ellos no tienen metodología de la investigación, como en tercer año, como en la carrera de artes plásticas, donde también estoy, pero doy ahí historia. Entonces, claro que se produce como una especie de decisión y de abismo entre lo que piensan que es, digamos, ¿cómo decir? Es como lo que piensan de lo que ellos piensan que es, y ellas, metodología de la investigación, la metodología de la investigación, como si fuera una ciencia oculta, sin pensar que la mayor parte de los estudiantes, no la totalidad, pero muchos de los estudiantes eh, son artistas, ya son artistas. Entonces hay gente que está trabajando y que tiene un recorrido, pero muy, bueno, aquí tenemos uno de los profes presentes, Julio, antes de entrar a la carrera ya tenía un recorrido muy significativo, entonces no es que se forman desde la carrera, pero sí se produce un cruce y un intercambio muy, muy valioso. Entonces, ¿qué es lo que se da? En una de esas después seguimos hablando de esto, pero ¿se les da la pregunta, ¿se les da o no se les da las herramientas mínimas para, para comprender qué es un proyecto de investigación? Lo mínimo que te piden en la academia para desarrollar, para que cuando te presentas a un proyecto o a una beca, sepas hablar de lo que te interesa y proponer lo que te interesa, ¿no? Entonces, eh, la cátedra ha ido mutando. Esa cátedra empezó Guadalupe en la cátedra, después estuvimos con Guadalupe juntas, después seguí sola, después con Julio, y esa cátedra ahora está transformándose en un espacio, se hace trabajo de taller, para que ellos, la idea es esa, ¿no? Dar los contenidos elementales, pero no dar, estoy hablando específicamente de la cátedra, pero no dar recetas, no es el recetario. No es el recetario de la cocina perfecta, no es el recetario. Es la posibilidad de problematizar, de comprender, de dilucidar, de identificar, de discernir lo que ellos también hacen. Que acá sí me uno a esto que dice Mariano, ¿no? Vinculado a lo que das en cuarto año, que no es trabajo final, sino esta metodología de la producción artística. Es decir, ellos a partir de eso empiezan a entender que no es una ciencia oculta la metodología de la investigación y que desde la posición de artista investigador, que digamos, se nombra ya desde hace algunos años, eso ya estaba y ya existía. ¿Y con qué elementos nos manejamos dentro de la universidad? ¿Con qué elementos nos manejamos en el grado? Por último, para cerrar esto, como quien les habla viene de formación artística y he sido artista y bailarina, o sea, eso atraviesa mi experiencia, sin dudarlo también de las artes visuales, pero esencialmente es la danza la que atraviesa mi experiencia. Entonces, comprender qué se investiga cuando uno presenta un proyecto de investigación en CECIT de la UNLAR. ¿A quién se convoca? ¿Quiénes se incluyen y quiénes quedan afuera? Y por último, si me queda un minutito más para terminar esta idea, pensar, digamos, la instancia que por ahí te piden como docente de formar recursos humanos. Bueno, es gloriosa la posibilidad de intercambiar con estudiantes y por supuesto con compañeros, con colegas que trabajan con uno en la carrera.
Entonces, y ahora va la invitación, que se va a compartir el enlace justamente de una de las investigaciones que dirijo, ya es la segunda parte, que es la imaginería femenina de lo trágico, un estudio sobre las representaciones de la danza en el cuerpo, sobre las representaciones del cuerpo en la danza y el teatro. Con un título tan amplio se trabajan producciones, se abordan producciones artísticas locales, riojanas, también de Córdoba, porque parte del equipo de investigación está en Córdoba, y también, en este caso, gente de Mendoza, como Mariano, y también investigadores de Mendoza y también de Tucumán. El tema es este. Estos jóvenes investigadores encuentran un canal riquísimo para lo que ellos pueden desarrollar, porque no se trata de la instancia documental. Y por otra parte, quiero aclarar que en el número 7, el número 4, volumen 7 de la revista Ágora Aular, que es la del Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación, salió este número especial donde está todo abocado a este final de la primera parte de la investigación, y también quienes empezaron como colaboradores, estudiantes, ayudantes, alumnos, tienen una producción escrita muy significativa, y también la idea de cómo se cruza el conocimiento. Es decir, hay, por ejemplo, casos como el de Miriam Corsi, que tiene su grupo Camar, con Daniel Acuña, por ejemplo. Ella trabaja sobre sus propias producciones, pero también ha sucedido que ha trabajado con otra profesora, con Maura, por ejemplo, que analizaba ese tipo de trabajo. Es decir, se hace como un análisis cruzado, una metodología cruzada, ¿sí? Y que es muy enriquecedora para el grupo. Bueno, creo que después seguimos. Me parece que hasta aquí llegué. Gracias, Paulina. Julio, es tu momento. Bueno, gracias, profe. Bueno, yo tuve la suerte de ser estudiante de la carrera de la primera promoción, o sea, estar desde ese lado, desde el origen, desde que se creó la licenciatura en arte escénico, y después tuve la suerte también de comenzar a trabajar como docente. Actualmente estoy en la cátedra de composición coreográfica, en segundo año, y en cuarto año acompañando como JTP a la profe Paulina y a la profe Vivi en metodología de la investigación y en trabajo final, respectivamente. Tengo que sincerarme y partir por composición coreográfica y decir que me costó un par de años encontrarle el horizonte a la cátedra, ¿no? Un horizonte de verdad concreto, articulado, coherente para con la carrera y la formación. Y bueno, recién en estos últimos años he podido como generar una mirada particular sobre el espacio. Y bueno, y básicamente tiene que ver con comenzar a ensayar en la cátedra esto que definimos como ya la producción escénica desde la investigación, ¿no? Entonces es como el espacio adecuado, digamos, y además está justo en el segundo año, entonces no, está ahí como en el medio, nos permite pensar la práctica escénica desde la creación misma y desde procesos concretos creativos. A diferencia de lo que planteaba Luis al inicio, la carrera nuestra no tiene una fuerte herencia academicista, ¿no? Sino que va por otro lado, va por otro carril, lo cual creo que le juega muy a favor, le sigue jugando muy a favor. Entonces, desde la cátedra de composición coreográfica, nosotros partimos haciendo una analogía entre lo que sería la formación técnica, ¿no? Y los procesos creativos. O sea, cuáles son las relaciones que existen entre la formación técnica y los procesos creativos.
tratando de establecer vínculos y tratando de, justamente, al estar afuera de esta herencia academicista, problematizando, ¿no? Lo que serían las técnicas de danza, el uso, el valor de las técnicas de danza en los procesos compositivos, y posteriormente cómo eso deviene en una instancia de investigación, ¿no? Yo por fuera de la universidad me dedico a la investigación escénica, ¿no? De manera independiente. Y hago mención a esto porque no está desvinculado de mi práctica como docente académico, sino que justamente mi práctica por afuera de la universidad me permite pensar todo el tiempo, repensar los espacios y vincularlos, ¿no? Vincularlos con el entorno, vincularlos con el contexto, no trabajar desde lo que le falta, sino desde lo que hay, ¿no? Desde lo que se hace, desde la práctica que se hace. Y hacia dónde voy con esto es, voy a metodología y voy a trabajo final, ¿no? Y con lo que me parece que es la problemática nuclear de los dos espacios, y que tiene que ver con lo que decía Paulina hace un ratito. En mi caso no es el único, la mayoría de la gente que ingresa a la carrera tiene una fuerte ya presencia como creadores, como productores, como hacedores, como trabajadores de la danza acá en La Rioja. Entonces, creo que los espacios, digamos, con la problemática que se encuentran siempre es con poder entender cómo esa práctica de investigación escénica, artística, deviene en una investigación, una forma de investigación académica, ¿no? Ahí es donde se produce como un salto, un espacio, un vacío, digamos, en el cual tratamos constantemente, año a año, y renovando año a año los espacios y la bibliografía y los enfoques y las prácticas y los ejercicios, los trabajos prácticos de establecer un puente, ¿no? Es decir, cómo esa práctica escénica, cómo esa práctica artística deviene en una práctica legitimada por la academia, y con este juego un poco engañoso de ida y vuelta de cómo encaja y cómo a la vez remueve, ¿no? Es decir, cómo mueve un poco la estructura académica y cómo también termina de encajar, porque en algún punto busca esa legitimación y busca posicionarse en el espacio, básicamente, ¿no? En el campo académico. Bueno, en líneas generales eso. Los espacios, digamos, en esta práctica, en esta búsqueda o en estos esbozos de establecer respuestas a estas inquietudes, más que nada en trabajo final, no trabajamos con una metodología, ni con una teoría de la metodología, ni con un catálogo de conceptos, de conceptualizaciones y de teorizaciones, sino que se aborda una problemática que es mucho más práctica, mucho más de andamio, digamos, y casi una pedagogía personalizada, ¿no? Porque, bueno, también no son tantos los estudiantes que tenemos, el año pasado sí un poquito más, pero, bueno, hay que, digamos, ir haciendo como un seguimiento casi personalizado, lo cual también enriquece, lo cual multiplica el trabajo, y en algún punto hace que este enfoque y este proyecto de carrera siga siendo permeable, siga siendo mutable, no se enquiste, y trate de sostener el ejercicio de generar un perfil de investigador que no es unívoco, ¿sí? Que no está homogeneizado y que se encuentra siempre abierto al cambio. Muchas gracias, Julio. Guadalupe. Bueno, yo soy Guadalupe Suárez Jofré, ya me presentó Vivi. Soy de San Juan y, bueno, tengo la suerte desde 2012 de ser parte de la carrera de arte escénico en La Rioja, en las dos menciones, danza y teatro. Y un poco, escuchando a Julio, me siento muy identificada con su presentación en cuanto a
a ver, yo también soy una creadora en las artes escénicas y en ese sentido una investigadora. Me siento una investigadora en las artes escénicas desde el espacio de la creación, desde la prueba constante sobre la escena, y en este contexto situado que tiene que ver con estar al oeste de nuestro país, en un espacio de borde, de periferia además. Y eso de alguna manera también claramente infecta mi práctica como docente, y con grandes beneficios en lo que es esa respiración entre la creación personal y entre lo que puedo trabajar o aportar en la pedagogía de las artes escénicas. Como una revisión constante de los procedimientos pedagógicos y la intención a la que, a ver, lo que quiero intentar trabajar con los estudiantes también. Llevo como titular varias materias en La Rioja que tienen que ver con la actuación y también la reflexión sobre poéticas y estéticas. Y otras que tienen que ver justamente con la práctica escénica más pensando procedimientos, pensando tecnologías, nuevas tecnologías y demás. En general, hace varios años que encaro estas materias como como un intento de que los estudiantes se pongan a investigar, ¿no? Más que la idea de que yo voy a impartir un saber, sino como un proceso de investigación sobre poéticas que de alguna manera digo esto en general en las materias, pero de alguna manera van a impactar sus propias prácticas, ¿no? Como tomar conciencia a los estudiantes que, independiente de la edad o la experiencia que tengan en el campo, siempre hay una práctica que se va ejecutando y que es esa práctica la que se pone en tensión con las teorías, ¿no? Entonces, ¿cómo articular esas teorías? ¿Cómo articular también el pensamiento sobre lo que es la herencia en el arte, la herencia que quiero tener además en el arte, ¿no? Dónde me planto, dónde me sitúo en esa historia del arte también, ¿no? Como cierta responsabilidad sobre eso y pensando que el estudio que van a hacer tiene que ver con empezar a pensar esas prácticas, ya sea desde la actuación, desde la teoría de la estética, puntualmente, una estética aplicada a las artes escénicas, pero igualmente, y desde los pensamientos procedimentales. Y también hay algo que tiene que ver con mi propio interés como investigadora en las artes escénicas, que es cómo como artista, como creadora, como investigadora, me pienso en relación a mi contexto, a mi contemporaneidad. Eso es algo que me parece como fundamental trabajar también con los estudiantes. Y en ese sentido hay algo de el investigador, creador, reescribe todo el tiempo, ¿no? Entonces, esa idea de reescritura yo la llevo en mi práctica escénica adelante y un poco intento que los estudiantes trabajen esa idea de cómo uno reescribe el mundo circundante, la contemporaneidad. Feminismos, prácticas del feminismo, las ideologías, posicionamientos, cómo reescribirlos de alguna manera, que
generarles una gramática particular desde las artes y desde la transversalidad de las artes, ¿no? Esta posibilidad de que los campos no son compartimentados, cerrados, sino que hay una posibilidad de respiración, de libertad y de respirar, incluso en artes de las que no conozco, pero que puedo acercarme y puedo tomar cosas, ¿no? Bueno, hay algo de eso que está en mi propia práctica y que intento llevar a los espacios de investigación, pensando las aulas, las materias, las materias, los ámbitos académicos como espacios de investigación también. Además, hago investigación en la UNLAR, llevo adelante un proyecto como directora, justamente sobre 3 líneas paradigmáticas actorales del siglo XX y su posibilidad creativa hoy en la escena. En la escena en general, pero también un poco enfocada en nuestras regiones del oeste. Eso es sobre todo el interés que manejo y mi incumbencia en estas áreas en la UNLAR. Gracias, Guada. La verdad, súper interesante escucharles. Me parece que lo que está permanentemente, insistentemente intentándose acotar, definir, explicar, es la noción misma de investigación. Digo esto porque es interesante ver la cartografía que realiza cada uno cuando da cuenta de los espacios de formación en el lugar en que nos toca formar a otros, ¿no? Es cierto que hay una disputa en lo que son los planes de estudios de las carreras artísticas que tienen que ver con ese conocimiento que el aspirante a un grado universitario o quien va a estudiar una licenciatura en artes, de las que sean, de música, de arte escénico, de visuales, de plástica. La disputa es ese espacio en que debe formarse o debemos contribuir a formarlo, bueno, por supuesto, en los grandes pilares, en las grandes tradiciones y en los grandes pilares del conocimiento, de ese conocimiento artístico, histórico, desde el análisis, desde las epistemologías, etc. Pero la disputa también está en el otro espacio, que es el espacio que no necesariamente lo encuentra el estudiante, la estudiante, no lo encuentra necesariamente en la universidad. Es decir, tal y como se dijo acá, el caso de nuestro colega, nuestro compañero Julio, pero también de varios de nosotros, que hemos hecho trayectorias en lo profesional, haciendo investigación artística, sin estar en el ámbito académico. Entonces, la cuestión de la investigación y la cuestión del orden de lo universitario, de las exigencias del sistema, me parece que es lo que de alguna manera estamos tensionando, creo con el objetivo de actualizar muchas de las posturas que tenemos, ¿no? Por ejemplo, se habla de una producción teórica, de una formación, de una formación también en el interpretar o en el ejecutar, de una formación, y cada vez que digo formación digo investigación, o sea, de cómo problematizar y recurrir a herramientas que piensen la composición, que piensen la práctica técnica, que piensen la interpretación en el caso de música, ¿no? Y allí, en la misma corriente o en el mismo canal de formar, está implícita la investigación. Ahora, ¿por qué es tan discordante o por qué es tan chocante cuando llegamos a las áreas que se denominan metodología de la investigación y los modelos se ajustan, digamos, son modelos importados? O sea, ¿por qué cuesta tanto reconocer metodologías de gestión, de autogestión investigativa en el espacio de las artes para poder legitimar
el espacio de la producción de conocimiento. Porque si no pareciera que la producción de conocimiento es lo que se escribe, principalmente lo que se escribe, y lo que se escribe de una manera académicamente, digamos, admitida, clara, para poder comunicar. Entonces también está allí el problema del soporte de la comunicación, o sea, no solamente de la producción, sino el problema del soporte de la comunicación, la conceptualización de la práctica, la necesidad de la teoría, digamos, este último espacio que Julio y Guadalupe remitieron, pero también un poco, de alguna manera, hablaron todos, que es el espacio de la creación con la investigación, la creación con la composición, etc. Entonces, en el orden de la práctica artística y en el orden de la enseñanza de esa práctica artística, hay un orden de la investigación. Uno podría partir de ahí. ¿Qué pasa? Que siempre tenemos como modelos y juicios de valor en torno a lo que está bien hacer o lo que está mal hacer, o lo que se permite o lo que no se permite hacer. Yo tengo un doctorado en artes también hecho acá en la Universidad Nacional de Córdoba, y recuerdo que las disputas, las discusiones, si una carrera de posgrado podía acreditarse desde el espacio de una producción artística, de una creación, producción artística, era posible y era absolutamente impensado. Actualmente, en el sistema universitario nacional, ya se están implementando carreras de posgrado, maestrías, especializaciones, y creo que también en alguna medida el doctorado de la UNA, el doctorado en artes de la UNA, admiten modalidades de producción. Y yo recuerdo que el problema serio que había ahí era el juicio de valor que se establecía en relación a la calidad artística. El juicio de valor era, ok, ¿cuál sería la plataforma de la calidad artística para equivaler al rango de doctor? Entonces, eventualmente tampoco sirven esos parámetros de evaluación, ¿no? Bueno, despliego varios interrogantes, pero sobre todo para los minutos que nos quedan, para ver si podemos profundizar en el espacio de interés. ¿Qué es el espacio de interés de nuestros estudiantes? Si nosotros podemos reconocer cuáles son los espacios del interés investigativo de nuestros estudiantes. Porque muchas veces lo que nos sucede es que cuando pedimos un tema de investigación o cuando preguntamos acerca de qué te interesa hacer, por dónde va tu búsqueda, se encuentran por primera vez preguntándoselo, ¿no? Entonces, ese lugar, cómo problematizar y reconocer esos espacios de interés. No sé cómo lo viven ustedes en sus espacios. Y acá sí abro e interrumpan si quieren, nos quedamos hasta las 1:30 y interrumpan cuando quieran. Bien, Luis, me parecía que vos querías hablar los dos. Nos desmuteamos y Amagué varias veces, pero no, voy a esperar un ratito para esperar el shoteo perfecto. No, dale. Varias cuestiones, digamos, inquietantes que quedaron abiertas, ¿no? Primero, cuando se plantea esta instancia digamos, de los procesos creativos, normalmente, es decir, cuando uno lo plantea desde los trabajos prácticos, hagamos de cuenta, ¿no? No hagamos de cuenta, nosotros lo hacemos con Julio. El tipo de trabajo que se presenta en metodología de la investigación, por ejemplo, hace que hay un momento en el que, y aquí acuerdo con lo que dice Guadalupe, vos de golpe sentís, claro, vos venís de la producción artística, entonces has atravesado por otras instancias, y el dar cuenta no es solo dar cuenta desde la escritura, pero ¿qué sucede? Ese paradigma que uno intenta deslizar, cambiar de lugar, si no está deslizado, digamos, si ese cambio no se produce también, digamos, en el cuerpo docente, esa mirada, esa inquietud, ese interés, normalmente, ¿qué es lo que tienen que hacer los estudiantes? Acá ya es una especie de manifiesto lo mío ahora. ¿Qué es lo que hacen los estudiantes? Tienen que camuflar determinados formatos, literalmente camuflar, para que sean aceptados.
porque a ver quién te toca como jurado para la presentación de la tesina de grado. Entonces, a partir de eso, ¿cómo se instala esto que propones, Vivi, ¿no? ¿Cómo se instala esa instancia, digamos? El proceso de conocimiento está, no hace falta enunciarlo. Nosotros hablamos de las prácticas artísticas como una instancia de conocimiento. Y es como que cuando lo estudiamos en metodología, esto fuera nuevo, y esto no es nuevo. O sea, es la primera forma de conocimiento, es la forma de conocimiento priorística, que es la que tienen los científicos de ciencias duras. Es lo primero, digamos, lo primero que surge. Entonces, me parece que es un ejercicio mutuo, naturalizar, flexibilizar, naturalizando, pero con una lógica real desde el interior también de las carreras, ¿no? Solamente se me ocurrió. Dejo abierto el tema. Ah, Sí, me quedó algo. En el doctorado en arte ya ha cambiado, Vivi. Eso sí ha cambiado felizmente. Y sí se puede dar cuenta ya lo dejo a Julio, si se puede dar cuenta, digamos, de la producción artística, o sea, sí te lo permiten, pero tenés que hacerlo. O sea, sí se permite ya el nuevo reglamento o la modificación que ha tenido, ya no es de la época en la que nosotros cursábamos el doctorado. Eso ahora sí se ha cambiado felizmente. Poquito. no sé si sigo yo, Julio. Vos, Luis, No, vos bueno, no voy a poder engancharme con Paulina en lo que planteaste, de las cosas de la pregunta que haces, Viviana, a mí me quedo pensando primero, mientras hablabas vos, pensaba en un problema que hemos tenido como discusión con las cátedras de composición acá en Córdoba, que es que ya el grado pasó a ser una instancia de tránsito, ¿sí? Ya no es el objetivo final, ¿no? Ya es una instancia de tránsito y muy general. En el caso por ejemplo, yo estoy en el área de la composición y ya la composición tradicional, que es la composición escrita, ahora el campo de la composición se abrió a muchos aspectos transdisciplinares que lo desbordan completamente. Por lo tanto, las carreras se llaman de composición, pero tienen que abordar la problemática de la creación musical en general, en donde la composición es una parte muy pequeña. Por lo tanto, queda para la especificidad de la composición el posgrado. Entonces, lo que pienso yo es que el principio, digamos, el requerimiento, y acá engancho con otro tema, el requerimiento de esa investigación dentro de las lógicas de las metodologías usuales, ¿no? Como diríamos, atadas o linkeadas con las ciencias duras, me parece que tiene más que ver más con la necesidad de la institución de acreditar producción e investigación que de la realidad de los artistas. Por lo menos hablo de música, ¿no? La mayoría de los artistas que van a las carreras de música no quieren hacer doctorados, pero sí podrían investigar en los tramos de producción que continúan a posteriori y no pensar la investigación solo para aquellos que quieren producir paper, sino la investigación también en otros modos, ¿no? Que la producción no sea esto que te dicen, bueno, producí tu obra, bueno, pero hacé un paper sobre tu obra. Es que no tengo ganas de escribir un paper. Quiero que mi obra sea eso, que dé cuenta de mi investigación. De última, si a vos te gusta escribir paper y no sabés sobre qué, asociate conmigo y hacemos ahí una sociedad y capaz que vos terminás creando y yo termino escribiendo paper, pero no meter a todos dentro de esta, digamos, de esta lógica. Entonces, bueno, tarde o temprano vas a tener que ir por el camino de la metodología más convencional. Lo digo en realidad porque me pasó que llegué al Centro de Estudio de Filosofía de la Cultura porque los filósofos necesitaban intercesores que hagan las cosas de otro modo. Entonces reclaman de un artista hacer una ponencia que sea desanudar un ovillo de hilo entre la audiencia y decirles que escuchen en silencio. Y no hacer una ponencia fundada en marcos teóricos y citas sobre Le Breton y qué sé yo, sino ir ahí y atravesarlos con algo, ¿no? Entonces, es como que digo, necesitaban eso, ¿no? Es como que decían, che, pero queremos salir de este formato tan encajado, ¿viste? Del texto tan duro, que aparte no, es como que no articula con otro público, digamos, y pienso también en el anclaje de esta producción teórica que
cómo circula, a dónde circula. ¿Circula en el grado? ¿Circula en las cátedras? ¿Se enseña eso que se investiga realmente o simplemente circula en los posgrados como modo de legitimación del individuo o de un grupo de individuos? Sí, lo mío va por otro lado también distinto de lo de Luis, y tiene más que ver con la carrera, ¿no? Con la licenciatura en arte escénico, que en su reglamento de trabajo de tesis habla de una doble naturaleza de la producción de la investigación. Por un lado, una producción escénica concreta, y por otro lado, un documento escrito, una producción escrita. Y bueno, esa es la gran dicotomía, ¿no? Que se nos produce en las cátedras, que sucede cuando aparece esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere investigar? ¿Sobre qué se quiere investigar? Bueno, esa imposibilidad o esa dificultad, ¿no? Para poder hacer ese ejercicio de abstracción, ¿no? De volver a la práctica discurso. Ahí es donde justamente la respuesta no sale en un primer momento, y bueno, me atrevo por ahí a hablar un poquito de la cátedra de trabajo final, en donde desde el año pasado comenzamos a trabajar a partir de ciertos recursos que son también recursos didácticos y que tienen que ver con lo que se denomina autobiografía y autoetnografía. Entonces, un ejercicio de escritura, ¿no? Una escritura muy, muy simple, muy accesible, que busca encontrar en el propio recorrido práctico, artístico, creativo, académico, ese interés, ese lugar de interés, ¿no? Y que no se circunscribe, digamos, a una mirada parcializada o individualista, sino que está constantemente en tensión con el contexto. Eso nos viene sirviendo. El año pasado fue muy productivo y bueno, creo que este año va a ser aún más, pero bueno, es un recurso que dio bastante resultado en ese ejercicio, ¿no? De abstracción o de volver a la práctica, a la práctica discurso. Eso era. No sé, bueno, me mando. Un poco también, a ver, en consonancia con lo que va diciendo Julio, hay algo en algunas de estas materias del eje teórico-práctico, estas de nuevas tecnologías o las de práctica escénica, que justamente, el enfoque que pretendo, que promuevo, tiene que ver con un pensamiento en acto, ¿no? Esa articulación entre el hacer y buscar la reflexión sobre ese hacer, o ese hacer que está ya orientado a una reflexión. Y hay algo que viene sirviendo en los últimos años, que va un poco en el eje de pensar la herencia en el arte, los referentes, ¿no? Desde dónde arranca el propio interés en la práctica del campo, ¿no? De la práctica escénica. Entonces eso también aparece como algo, no impuesto absolutamente, ¿no? Sino como, bueno, reflexionar sobre cuál sería mi herencia, desde dónde me siento un heredera en el arte. Y, por otro lado, un pensamiento también como seres políticos, ¿no? Como, bueno, y mi ideología, y bueno, y ahí hay algo que obliga a cierta madurez también a tomar una posición. Bueno, son como puntos que siguen siendo de bastante rendimiento en estas cátedras, como un aspecto de punta de investigación. Sí. Creo que, bueno, voy a hablar yo un poquito. Creo que en las artes plásticas las teníamos más fácil para tu pregunta, Viviana, porque está bien separado, digamos, hay dos instancias, las dos metodologías
donde una es más vinculada a la producción sobre, o sea, desde un marco teórico hay que saber seleccionar y que tenga que ver con lo que uno quiere hacer, sobre una producción artística, sobre un cuerpo de imágenes, y la otra metodología tiene que ver con la producción propia. Entonces, se trabajan en distintos momentos y a la hora del trabajo final, el alumne decide cuál es el camino que quiere hacer. Algunos, por eso decía, pueden trabajar sobre su propia obra, que no es más fácil, de ninguna manera es más fácil. Y por otro lado, tiene que ver también con que el arte contemporáneo, en términos muy amplios, ¿no? Es un arte que parte de la reflexión, que no la dejó afuera, que no se quedó en el taller, no es solo la mala interpretación que hicieron las academias del arte moderno fue que se lo creyó como prácticas de taller, que también era una equivocación, ¿no? Que sucede en algún momento del siglo XX, hubo un error ahí y así llegaron los planes de estudios de las carreras de arte en general en todo el país. Entonces costó en la década del 80 muchísimo, en la del 90 fue una guerra y en el 2000 se termina de instalar la idea que el artista o alguien que trabaja con imágenes, alguien que reflexiona, las imágenes no son solo para mirarlas o para contemplarlas, producen sentido, no es el sentido o sea, necesitas una alfabetización, necesitas un trabajo para aprender a leer imágenes, a interpretar imágenes, a cuestionar imágenes, y eso lo que tratamos de hacer en tercer y cuarto año. Digo, tratamos de hacer en tercer y cuarto año porque no sucede en primero y segundo, donde hay prácticas más vinculadas al taller y a aprender técnicas. Ahí hay un problema en la carrera. Eso claramente es un problema en la carrera para que no se produzca ese efecto bisagra tan grande en tercer año. Pero, digamos, sí estaba contemplado, y eso es un logro, vuelvo a decirlo, de la carrera, que existen estas dos posibilidades de tesis para egresar. Como productor o como alguien que reflexiona sobre hechos artísticos regionales o sobre la cultura visual regional, algún aspecto de la cultura visual regional. En eso no están tan atados, en Mendoza siguen estando atados, no está claro si puedo producir obras, si no puedo trabajar sobre mi obra, sigue estando ese problema. Sí, sí me gustaría, pues está bien, o sea, si bien los planes de estudio, los trabajos finales admiten eso, desde el punto de vista de las posibilidades de generar proyectos de investigación, es bastante estrecho ¿cómo se llama? El bisel, digamos, no es el bisel, es la hendidura para poder pasar. Pensaba, digo, ya que este congreso es como de ciencia y técnica, yo soy técnico electromecánico antes que compositor. Entonces me acordaba de la idea de transductor. Bueno, yo doy también, como se dice, informática. Entonces trabajamos en el término de transductor. Un micrófono es un transductor que hace analogía. Entonces pensaba hasta qué punto, digo, en esta relación obra y producto, digamos, cuando la metodología habla sobre eso que se investiga en obra, y cuáles son los mecanismos, digamos, qué ancho de banda tiene esa traducción. Porque ese escrito sobre la obra es una traducción. O sea, si bien puede hablar mucho sobre la obra, no deja de ser una traducción, no deja de ser una, digamos, como decimos, traducimos una onda acústica y no deja de ser una serie de voltajes, ya no dejo de ser una sucesión de ¿cómo se dice?, de variaciones de presión sonora. Ni hablar de la digitalización, que es otra forma de conversión y donde ya se pierde un montón de información y empieza a ser una cosa completamente distinta. Digo, ¿hasta qué punto siempre se obliga a pasar por ese dispositivo normativo de traducción para que la investigación-producción efectivamente esté completa, ¿no? Es como que esa instancia es la que le da ¿cómo se dice?, el último bautismo al hecho de investigación. Si no, es como algo un poco a mitad de camino. Esa es la impresión que tengo yo, y aparte que la verdad es que hay muy pocos espacios para hacer, o sea, es difícil que se generen esos espacios para hacer un tipo de investigación que no se ajuste a esos dispositivos metodológicos y normativos, ¿no? Sí, se me ocurre con esto que decís, Luis, y escuchándoles que, a ver, las carreras
las carreras de arte las escribimos a veces, en alguna medida, los especialistas somos consultades. Pero quienes llevan la autoridad para escribir una carrera de arte o para diseñar un programa de artes, si el artista no está en la academia, seguramente va a ser alguien de las sociales o de las humanas, digamos, pero no necesariamente un artista. Lo que quiero decir es que a lo mejor esta situación de la investigación artística solamente le interesa al artista. Porque, y quien debiera, digo solamente porque es muy poco probable que podamos hacer investigación con la producción si no estamos con las manos en el barro, digamos, ahí produciendo. Y entonces el sector es un sector muy acotado para dar las batallas y los debates a instancia de un espacio legítimo de reconocimiento en el sistema tecnológico, ¿no?, nacional. Tal es así que tenemos problemas, por ejemplo, con evaluadores, con el banco de evaluadores. Los evaluadores de artes, no, en relación a cómo se han ido desarrollando la producción, la apertura de carreras y la oferta de carreras de grado y de posgrado, bueno, los evaluadores que pueden estar en un sistema, por ejemplo, acotados, son muy escasos. Sin embargo, hablaba con unas colegas, ver esa charla fue una charla realmente ha crecido el interés y cómo se ha alzado la voz en los distintos espacios universitarios en que ya las artes tienen un lugar absolutamente ayornado. Entonces, no es la formación artística docente, por ejemplo, o la formación docente en artes. Es una formación en un sistema que necesita acreditar la comprensión de esa medida, no es en todas las medidas, la investigación artística, la investigación en la práctica artística, es siempre una contribución a la disciplina artística que practicamos. Por lo menos yo estoy convencida, y ni hablar de lo que es arte contemporáneo, lección. Entonces a lo mejor que hay que sensibilizar, decíamos en la otra conversación, sí, digo que a lo mejor lo que hay que sensibilizar es también el lugar del conocimiento de las artes hacia el contexto en el que se desarrollan las carreras de artes. No sé si me explico. Vivi, se cortó. ¿Se entendió? ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? Se cortó. ¿Hasta dónde me escuchan? Podés hacer una síntesis y en todo caso a ver, nos muteamos y salimos. ¿Nadie escuchó? No, se escuchó bien, se perdió alguna cosita, pero creo que en general se entendió bárbaro. Se entendió bien, te decía que por ahí si apagas la cámara no entrecorta tanto porque te consume ancho de banda al hablar. Claro, no quiero ocupar más tiempo, pero para contestarle a Paulina, es esto de que también hay concepciones de arte en el entorno en que se desarrollan las carreras que hay que revisarlas, sí, adentro y afuera. Porque si no, ¿cómo hacemos para indagar en la problematización disciplinar, que es lo que hace la investigación artística? Sí, Vivi, yo con eso, pero acuerdo totalmente con ese tema. Y también muchas veces pienso de qué manera cuando se indaga dentro de la universidad, porque vos decís, bueno, los estudiantes, pero ¿por qué tienen algo de lo que decía recién Luis?
yo no quiero escribir un paper. Bueno, hace de cuenta que el estudiante te dice, no quiero dar cuenta de este corpus teórico, no quiero dar cuenta de mi propia práctica. Bueno, nadie dice eso, pero hagamos de cuenta. Yo entiendo que hay una parte que se cierra a la afuera de la universidad, y desde ese lado también hay como un flujo y una corriente que es muy significativa, y ahora hablo específicamente de La Rioja y del fenómeno que se dio de alguna manera. No es que nace con la licenciatura en arte escénico, pero sí se movilizaron muchas cuestiones a partir de eso, y también, digamos, de las otras carreras que ya estaban, ¿no? Como el CRUSIT, como, bueno, que es el profesorado, y, digamos, me parece que esa necesidad de diálogo es indispensable, porque y no para cumplir con el afuera, no se abren las puertas del Palacio de Buckingham, todo lo contrario, porque la universidad debe justamente hacer eso. Es necesario nutrirse de lo que hay, conocer lo que uno ve, distinguir lo que se ve en lo local, lo que acontece en lo local. Muchas veces, y doy ejemplos de la Universidad acá de Córdoba, que por ahí las producciones artísticas locales no se veían. Y en La Rioja antes pasaba eso, pero yo entiendo que ahora hay como una corriente muy fuerte por parte de los estudiantes, y no solamente de los estudiantes, sino hay un público, y también hay las carreras que intentan encontrarse, las carreras, digo, la provincial, no me acuerdo, el CRUSIT es provincial, de la provincia, ahí está, bueno, la provincia con la Universidad Nacional. Entonces digo, desde esa perspectiva, yo sí acuerdo que es necesario un cruce real, un cruce auténtico, porque eso enriquece mucho. Cerrar las puertas desde adentro de la universidad con digamos, alguien dijo recién, en general no quieren ser doctores, creo que fue los egresados no quieren ser doctores. Bueno, después te das cuenta que hay doctorados que sí te permiten hacer ese estudio vinculado a las prácticas. De todas maneras, creo que hay que repensar, y la idea de traducción, volviendo al tema no sé si nos da tiempo, pero lo que decías recién, en su origen de traición, yo entiendo que también se han dado, y en la carrera de arte escénico, escritura creativa que tiene correspondencia con el trabajo, o sea, correspondencia absoluta, como lógica absoluta con la producción escénica que se ha sido, ¿no? Y entonces eso también es valioso, porque eso es un esfuerzo muy grande. Poder lograrlo es un esfuerzo muy grande. Bueno, eso. Tema largo, no sé si da para cerrarlo simplemente. Yo Hay que creo que meter así como un silencio y morderse la lengua, porque es para hablar como unas 8 horas y media. es muy interesante, y además tenemos muy pocas posibilidades, ¿no? Ya vamos a ver si ajustamos eso. Bueno, nada, entonces vamos a cerrar porque nos propusimos estar menos tiempo del que ya estamos, agradecerles infinitamente también la disposición a participar, el conocimiento que exponen, el compromiso también que traducen y que expresan en esta situación. La verdad, muchísimas gracias. Bueno, y nada, vamos al foro y vamos a vernos prontito ahí en el stand entonces. Muchas gracias a todos. Voy a detener la grabación. Muchas gracias.